Dios les bendiga. Un cordial saludo de parte de la librería Maranata Linda Vista. A nuestros amigos de Facebook también les mandamos un saludo. Y esta tarde, después de 3 años, tenemos otro evento, el cual nos da mucho gusto. Tenemos al hermano Miguel Ángel Alcarria. El hermano es licenciado en la carrera de Psicología, se graduó en la especialidad de Teología, además de contar con otras especialidades en las que se destaca el tratamiento del trauma emocional y es un coach personal. Ha dirigido diferentes organizaciones de manera profesional a nivel internacional en las que promueve la defensa de la libertad religiosa, la protección infantil y la prevención contra el suicidio en diferentes plataformas civiles. Es además un colaborador habitual del programa de César Vidal, escribe en diferentes revistas de carácter científico y cuenta con su propio programa en una plataforma de streaming llamada El futuro es de los valientes, en las que trata temas controvertidos de psicología, sociedad y actualidad. Démosles un fuerte aplauso al hermano Miguel Ángel Alcarria y Dios les bendiga a todos. Pues gracias a la librería por dejarnos este espacio y hoy pues vengo a presentaros el libro Profesio. La palabra profesio, que no es que esté mal escrito, tiene 2 S en este caso, es porque está empleándose una palabra del latín, que de ahí viene pues nuestra palabra profesión o profesar una fe. Entonces, como volver a la raíz etimológica de ese concepto, ¿no? Vivimos en un tiempo de crisis de valores, en eso no cabe ninguna duda, todos estamos de acuerdo con eso. A lo mejor podríamos discrepar un poquito en cuanto a la casuística que nos ha llevado a esta situación, pero el punto es que en algo debemos hacer autocrítica, ¿no? Como iglesia, y como iglesia debemos pensar que la crisis de valores en algo tiene que ver con una crisis que es propia de la iglesia. Entonces, Profesio, sobre lo que nos quiere hablar es acerca de recuperar la cosmovisión misiológica de la iglesia. La iglesia ha delegado la educación en el colegio, el evangelismo en el grupo de evangelismo de la iglesia. Hemos delegado muchas cosas. Nuestra libertad en instituciones humanas. Y toda esa delegación nos ha llevado a una situación en la cual pues está en crisis la libertad religiosa, está en crisis la libertad de expresión, está en crisis la libertad de poder educar a tus hijos conforme a los valores que tú profesas. Tenemos una crisis de libertades. ¿Cómo Profesio nos quiere de alguna forma ayudar a recuperar esa cosmovisión misional de la iglesia y a recuperar el lugar de la iglesia en el mundo? Porque al final la iglesia se ha creído eso de la separación entre lo profano y lo religioso. Pero la cuestión es que ya sea que bebas, ya sea que comas, ya sea que hagas lo que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. Por tanto, yo no puedo ser cristiano solamente en mi hogar y en la iglesia y después el resto del tiempo ser otra cosa. ¿Sí? Si yo soy discípulo de Cristo, lo soy en todo momento y lugar. Entonces, cambiar ese esquema mental, esa forma de pensar de la iglesia, de que yo me dedico al evangelio cuando voy a la iglesia, o de que yo me dedico al evangelio en ciertos momentos puntuales de la vida. Hola. Pues eso debe cambiar. Debe cambiar y debemos aprender a ser discípulos en todas las áreas de nuestra vida y a ser discípulos también
en nuestra profesión y en nuestra vida académica. Puede ser que el mundo viva sin propósito, pero nosotros tenemos un propósito en Cristo. ¿Y ese propósito cuál es? ¿Cuáles son los dos objetivos de la iglesia? Las dos es evangelizar y edificar. Edificar está hacia adentro, pero algo está pasando con la otra E. ¿Sí? La otra E no se está llevando a cabo porque nos hemos creído eso de que tu religión te la guardas para tu casa. Pero en cambio el mundo tiene su religión. Tiene un conjunto de valores y prácticas, que al final eso es lo que definiríamos como religión, ¿no? Y la creencia en algún tipo de entidad o deidad. Entonces, los que siguen la New Age, ya sean practicantes o solo que acepten parte de sus creencias, porque la gente está aceptando esa filosofía sin ser conscientes de que esa filosofía forma parte de la New Age. La gente está aceptando parte de la filosofía budista, creyendo que puede practicar yoga o meditación, y ser ajeno a eso. Entonces, la gente está teniendo una religión. El mundo tiene una religión, un conjunto de creencias, un conjunto de valores, un conjunto de prácticas. La cuestión es, ¿a qué estamos entonces nosotros llamados como iglesia? ¿A guardarnos nuestra fe en nuestro hogar? Cuando Satanás ha implantado su religión en el mundo, y es así, se predica sin ningún tipo de problemas, en todo momento, lugar y circunstancia. Pero nosotros hemos permitido que se nos censure por decir lo que dice la palabra de Dios en redes sociales. Hay ciertas cosas que dice la Biblia que ya están censuradas por ser homofóbicas, LGTBI-fóbicas, o simplemente la cuestión es que todo es aceptado, toda diversidad es aceptada, excepto el cristianismo. Entonces debemos llegar a la conclusión de que si todas las ideologías de esta posmodernidad, posverdad que estamos viviendo están en contra de los valores cristianos, solo el Evangelio puede salvar al mundo. Porque estamos viendo que esa ideología, esa religión que el mundo tiene, lo está llevando a la perdición. ¿Qué es lo que puede salvar al mundo? Solo aquello que ellos se empeñan en atacar. ¿Y por qué digo que solo el cristianismo está siendo atacado? Hace tan solo unos meses, la Comisión Europea estaba defendiendo el hijab, ¿cómo se llamaría? El velo islámico como una forma de diversidad. O sea, el Islam forma parte, a pesar de ser fundamentalista, a pesar de ser la religión que más personas está matando en la actualidad, está siendo aceptado y promovido por los mismos que promueven el movimiento LGTB. Forma parte de todo ese conglomerado de apostasía que te propone el mundo. Y la cuestión es que como iglesia debemos tomar un papel de relevancia en todo esto. Debemos quitarnos los complejos. Muchas veces se quiere asociar el cristianismo a las dictaduras de derechas en el pasado, pero lo que la gente no sabe y les debemos explicar es que esas dictaduras de derechas fueron promovidas por los mismos que ahora están promoviendo dictaduras de izquierdas. Fueron falsas dictaduras de derechas, falsas dictaduras, o sea, fueron falsos gobiernos conservadores. Se utilizó esos sistemas de gobierno dictatorial para satanizar el conservadurismo y ahora llevarnos a este progresismo de izquierdas en el que vivimos. Y no es cuestión de derechas o izquierdas, porque algunos sostienen que no se quede una nueva derecha. No hay forma humana de tener un gobierno que proteja los valores bíblicos. Porque aquellas personas que se decían de derechas y que eran dictadores, de cristianos tenían lo que
no sé, lo que yo de monje budista, ¿no? La cuestión es que realmente no es una cuestión de derechas o izquierdas, es una cuestión de deísmo versus ateísmo, pero no cualquier deísmo. Es una cuestión de cristianismo versus aquellos que están en contra de todo lo que la palabra predica, ¿no? Entonces, nos habla básicamente, Profesio, de tres ideas centrales. En primer lugar, que debemos mostrar a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Para qué? En todo momento y circunstancia, para no ser partícipes del mundo. En Efesios capítulo 5, versículo 1, nos llama a ser imitadores de Dios. Y después, el versículo 7 y el versículo 11 nos habla de que no debemos ser partícipes con el mundo. Pero esos dos partícipes son diferentes. Mientras el primero sí es un participar activo, el segundo es un coparticipar, un entrar en comunión con el que está practicando el pecado. ¿Y cómo es que uno entra en comunión con el que está practicando el pecado? En el versículo 11 dice no participéis, sino denunciadlos, exponed su error. Por tanto, la iglesia está participando del pecado del mundo en la medida en la que no expone el pecado que hay en el mundo. Y si nos damos cuenta, realmente esto no solo nos pasa por el mundo, sino que también nos pasa dentro de la iglesia. Predicar sobre el pecado, predicar sobre la necesidad de arrepentimiento, es un mensaje impopular. Entonces, la iglesia debe mostrar a Jesucristo. Y eso nos obliga a participar en la sociedad, pero no participar con el pecado o con aquellos que están ejerciendo el pecado. Es otro tipo de participación. Y esa participación es siendo imitadores de Dios. Y algunos dirán, mimetes, ¿no? Mimetes es que te pareces tanto a algo que la gente te confunde con ese algo, ¿sí? O sea, ser tan parecidos a Cristo que la gente vea a Cristo en ti. Hay otro concepto en la Biblia que nos da este sentido, que es la palabra eikon. En nuestro lenguaje español sería icono. Y hay al menos 2 versículos, hay más, que hablan sobre eso. Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es imagen del Dios invisible, es icono del Dios invisible. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, es lo que decía Cristo. ¿Sí? Pero Romanos 8:29 dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que, igual que Cristo es icono de Dios, nosotros debemos ser iconos de Cristo. ¿Sí? Por tanto, para entendernos, por eso se le ha puesto en las computadoras la palabra icono a esas imágenes que después nos llevan a la aplicación, al programa en concreto. Entonces, que cuando clican en nosotros puedan ver a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo entonces podemos relegar las misiones solo a los misioneros, solo al grupo de evangelismo de la iglesia? No, tú eres misionero allí donde estás. Tú eres misionero allí donde estás. Y por tanto el evangelio te acompaña. Es parte de ti. Yo no me puedo deshacer. El libro habla acerca de una imagen que se titula El nuevo armario, ¿no? Basándose en la teoría LGTB de decir, no, es que antes estábamos en el armario y ahora estamos saliendo del armario. Pero la cuestión es que muchos cristianos se están metiendo en el armario. ¿Sí? ¿Cuántos no dicen
en su vida normal, pues que no son cristianos, no sea que, ay, es que trabajo en la universidad pública, no sea que, claro, como es laica, sí, pues puede ser laica, pero tú no puedes decir quién eres tú. Eso no es guardarse del armario. Los demás pueden decir quiénes son y tú no. Eso no es desigualdad. ¿Y dónde está la pluralidad o la diversidad en todo eso? Eso está ocurriendo en este momento en los países tradicionalmente cristianos. De forma que, aquí todavía no, pero en Europa estamos viviendo una invasión cultural. Mientras se está criticando el cristianismo, se le está dando alas al islamismo. De forma que hay muchos occidentales que se están convirtiendo al islamismo, porque a ellos no se le pone ningún veto. En pandemia, mientras los católicos no pudieron celebrar su Semana Santa, los islámicos sí que pudieron celebrar sus festividades. Y sin cubrebocas y sin nada, o sea, ahí no había riesgo ninguno. La cuestión es quién les dice que no pueden hacerlo a ellos. Les tienen miedo. En el caso de los cristianos, ¿quiénes tenemos miedo? Lo tenemos nosotros. Ay, no vayamos a salir a la calle, no sea que nos venga, a lo mejor aquí no, pero en otros sitios sí, no sea que nos venga la policía y claro, es que no hemos pedido ningún permiso para poder salir y evangelizar. Somos nosotros los que tenemos miedo. ¿Sí? Entonces nos invita a mostrar a Jesucristo en nuestras vidas, por tanto, a ser Danieles en Babilonia. Vivimos en Babilonia, pero la cuestión es que tú no puedes ser cambiado por Babilonia. Algunos dirán, bueno, es que a Daniel le cambiaron el nombre, a Sadrach, Mesach y Abednego le cambiaron el nombre. Tenían nombres que hacían referencia al Dios de Abraham, pero les cambiaron el nombre a nombres que hacían referencia a los Baales de Babilonia. Pero es que eso jamás permitió, ellos no permitieron que eso cambiara su identidad. Pero hubo un punto, un límite, donde dijeron, hasta aquí. Aquí yo ya estoy comprometiendo mi fe. ¿Sí? Entonces debemos ser sabios para saber dónde está el límite en todo esto. Y por eso, en esa participación social que debemos tener, no podemos concebir, primero, o no deberíamos concebir, que no haya cristianos que estén en lugares de impacto social y que, y que haya cristianos que voten a personas que digan, no, es que les vamos a dar ayudas, ¿no? Y subsidios y cosas así. Pero, por otro lado, están teniendo valores anticristianos. Sea quien sea, del color que sea y de la extremidad que sea. No podemos, como creyentes. Estamos votando en contra de aquello que deseamos mostrar al mundo. Por tanto, como decía al principio, la Iglesia debe hacer una autocrítica. En segundo lugar, hay un inciso especial en ser sal. ¿Sí? Ser sal y luz. Para ser sal y luz, las sales en la tierra lo que hacen es nutrir. Lo que hacen es dar fruto. ¿Sí? Y aportar algo positivo al mundo, ¿no? Por eso no debemos estar encerrados, ¿no? Para ser sal, debemos rechazar la cultura del mundo. Porque a veces intentamos como que aceptar en parte la cultura del mundo. Yo he escuchado a cristianos decir, no, es que yo soy feminista. Primero, el feminismo es una idea del mundo. Por tanto, no es la idea perfecta que Dios tenía para las relaciones. Que no es machista, aunque algunos quieren intentar, obviamente el mundo quiere intentar decir
que la Biblia y los cristianos son machistas. Entonces yo no puedo aceptar eso, no puedo aceptar esa idea, porque no es una idea perfecta. Es una idea con los defectos propios del ser humano. La idea perfecta la encontramos en la palabra de Dios, y como decía antes, si todas las ideas que hay en este mundo están atacando al cristianismo, a la fe cristiana, a la Biblia, solo el Evangelio puede salvar a este mundo, porque todas esas ideas están destrozando este mundo. Por tanto, aquello a lo que están atacando es lo que debemos hacer que se eleve y que dé luz a este mundo que está en oscuridad. Y para eso, la iglesia no debe meterse en una burbuja. Esther estuvo a puntito, ¿no?, de meterse en una burbuja, ¿no? Decir, bueno, yo estoy en palacio, a mí no me tocan, ¿no? Algunos dicen, no, pues mientras a mí no me toque, no, que están cerrando centros de culto. Bueno, yo tengo contactos políticos, no te preocupes, a nosotros no nos van a cerrar. Esas cosas están pasando en nuestro mundo, ¿no? Pero ¿qué le dice Mardoqueo a Esther? Si tú callas, salvación vendrá de otro lado, ¿no? Pero cuidado de ti, ¿qué te va a pasar, no? Dicho en palabras coloquiales. No podemos meternos en esa burbuja o en ese nuevo armario. No podemos decir que solo con orar basta, ¿sí? Porque Jesús, cuando entró en el templo y vio que se estaba haciendo comercio del pecado y que además se estaba practicando surería y que además estaban ocupando la parte del templo que estaba dedicado a los gentiles, por tanto no se les estaba dando espacio para acercarse al Dios de Abraham, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se puso de rodillas y oró. No, se hizo un látigo y aquí se marchan todos. ¿Cómo nos choca esa idea con la idea que tenemos del cristianismo en la actualidad? Que es un cristianismo pasivo de... no, pues la otra mejilla. ¿Sí? No, Jesús no dio ese ejemplo. Jesús dio la idea de ser activos, de ser guerreros. ¿Sí? Eso no quiere decir que salgamos haciendo látigos, ¿no?, y pegando latigazos por ahí. Pero la cuestión es, y esa es la idea central, es que no nos quedemos solo con orar, sino que además debemos accionar, debemos ser activos en preservar y en nutrir el mundo en el que estamos. ¿Por qué? Porque algunos piensan, bueno, pero si yo me encierro en mi iglesia, y yo me encierro en mi casa, y en mi casa yo enseño a mis hijos... Pero es que el mal ya está tan extendido que no creas que vas a poder montar una burbuja. No, bueno, pues si yo hago homeschool y ya no lo llevo ni a la escuela, va a ser imposible porque van a salir a la calle y van a ver cosas que los vas a tener encerrados en tu casa siempre. Por eso recuperar la cosmovisión misional de la iglesia, más necesario que nunca, ¿no? Y hay una tercera idea, que es que el evangelismo debe ser transversal. Como decíamos, hay gente que dice, bueno, ya hay un grupo de evangelismo en mi iglesia, ya estamos cumpliendo con la labor. No, los cristianos deben estar en todos los estratos de la sociedad para llevar a Cristo a todos los estratos de la sociedad. Debe ser transversal. Y si yo no guardo mi fe solamente para mi casa y para mi iglesia, sino que además yo la expreso allí donde estoy, entonces vamos a ver que el mundo cambia. ¿Por qué? Porque la verdadera crisis de este mundo no es la economía. La economía va mal porque los valores que mueven esa economía están equivocados. La crisis es una crisis cultural. Y si nosotros permitimos que a través de nosotros baje la cultura del cielo y por tanto los valores del cielo a donde estamos, vamos a ver que esos valores van a nutrir y preservar nuestro mundo allí donde estamos y que las cosas van a cambiar. Y ese es el llamamiento de Profesio. Ser discípulos indomables. Indomables no con Dios.
indomables por el mundo, porque el mundo intenta domarte. ¿Cuántas iglesias no están agarradas por el cuello para decir las cosas como son porque reciben ayudas estatales? Aquí no lo sé, pero hay iglesias en muchos lugares que reciben y están plenamente subvencionadas. Si recibir dinero ajeno te está callando la boca, deja de recibir ese dinero ajeno. Para ser libre, para hablar verdad. Y cuando no funcionan las subvenciones y las ayudas, entonces vienen las censuras y los miedos. Cuidado a ver qué le vas a enseñar a tu hijo, no sea que venga la asistencia social y te agarre a los hijos y se los lleve para así enseñarles la cultura del mundo. Necesitamos ser valientes. ¿Para qué? Para defender a los niños, para defender el futuro de este mundo. Algunos piensan, bueno, pues ya para lo que queda, Cristo viene pronto. Es verdad que Cristo viene pronto, pero nuestra labor no acaba hasta que Él venga. Así que debemos ser discípulos indomables. Y así como la historia jamás habló de los cobardes, la eternidad tampoco tendrá lugar para ellos. Por eso el futuro es de los valientes, porque solo el reino de los cielos, solo los violentos lo arrebatan. Así que, bueno, sobre todo esto hablo en este libro, para que lo podáis adquirir, recomendar, lo que vosotros queráis. Bueno, y los que lo adquieran hoy, hemos hecho unas bolsitas especiales de regalo que ahora nos puede mostrar Nancy. Mike, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por tener nuestro primer evento presencial después de casi 3 años. Y bueno, Mike ha sido amigo nuestro de hace poquito con su esposa Orfa. Muchas gracias, Orfa, Mike. De verdad, apreciamos mucho lo que están haciendo en México. Y bueno, Mike tuvo la idea con su esposa de regalar este presente por la gente que viniera y se llevara el libro. Además de que está muy económico, 150 pesos. Y bueno, yo no sé si alguien tenga alguna pregunta para Mike, sería buenísimo que la pudieran formular, aprovechando que él está aquí. Él va a quedarse un ratito más para firmar los libros si alguien se lo quiere llevar. Y bueno, avisarles que todavía estamos en mes de la Biblia, todavía lo que resta en octubre tenemos descuentos en Biblia. Si quieres cambiar la tuya o a lo mejor regalar, es un regalazo, ¿no? Y el 17 de septiembre tenemos descuentos en toda la tienda, les avisamos de una vez también. Y ahora sí, no sé si alguien tuviera alguna preguntita. ¿Nadie? ¿Todo quedó clarísimo? ¿Sí? Bueno, les agradeceríamos muchísimo que nos ayudaran a promover esta literatura. La verdad es que nuestra sociedad lo amerita y lo requiere urgentemente. Y bueno, nosotros tuvimos la primera interacción con Mike y su esposa cuando supimos que ellos promovían valores bíblicos en medio de gente que estaba con la ideología de género. Y nosotros estamos comprometidos con eso. Entonces, bueno, les esperamos en un siguiente evento. Atiendan nuestras redes sociales. Y aquí va a estar Mike un ratito más. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga.